Hola y bienvenidos al Club del Asesor. Vamos a explicar el funcionamiento del programa de contabilidad, detallando las opciones y cómo se maneja. En el programa de contabilidad, lo primero y lo más importante es saber con qué empresa estamos trabajando. ContaClub nos permite trabajar con hasta 3 empresas. En la opción de seleccionar empresa podemos indicar cuál es la empresa activa. Si queremos modificar la empresa con la que estamos trabajando, basta con hacerle doble clic o darle a la opción de modificar. Y si queremos crear una nueva, tenemos el botón de nueva empresa, bien aquí o aquí. Hay que crear la empresa con sus datos, su CIF, en sus actividades, claves, epígrafes, etc. Una vez creada la empresa, antes de marcarla como empresa activa, tiene que tener un ejercicio contable creado. Esa opción está en año contable nuevo, donde le diremos los dígitos del plan contable con el que vamos a trabajar y el tipo de plan contable. Cuando la empresa está creada, aquí veremos cuál es la que tenemos como empresa activa. Esto es importante porque lo que estemos haciendo afecta a esta empresa activa. En la pestaña de plan contable vamos a comprobar un poco el tema de las subcuentas porque esto va a afectar luego a todo el programa. Aquí podemos ver el plan contable en una estructura tipo árbol. Y aquí lo que vemos son los grupos y las cuentas. Podemos, haciendo doble clic en cualquiera de ellas, ver cómo están configuradas. Esta configuración a lo que afecta es a cómo se van a comportar de cara a las cuentas anuales, a cómo se van a comportar en el asiento, si van a ser cuentas de debe o de haber, si va a preguntar por el cuadro de IVAs o no. En principio no es necesario tocar esta configuración, salvo que creemos grupos nuevos. Para crearlos, con el botón derecho nos ponemos encima de un grupo y decimos que vamos a crear, por ejemplo, el 1041, que no existe. Y lo llamamos, pues, otros socios. Guardamos. Y aquí está otros socios. Aquí ya podemos crear subcuentas dentro de este grupo. Vamos a ver el menú de subcuentas. Aquí tenemos creadas las propias del plan contable y hay alguna específica de clientes y proveedores. A la hora de buscar una subcuenta, tanto aquí como cuando estemos luego metiendo asientos, podemos referirnos a ella por cualquier parte del código o por cualquier parte del nombre, por lo que nos acordemos. Es decir, si yo sé que esa cuenta es de Yaftel, puedo buscar Tel para ver todas las de telefonía. Aquí aparecen. Puedo buscar entre las 410 de mis proveedores. Y aquí aparecen todas las de 410. O puedo buscar, por ejemplo, Yaf. Y aquí aparece. Es decir, no tengo que decirle ahora búscame por código, ahora búscame por nombre. Yo introduzco lo que me acuerde y aparece. Voy a hacer doble clic en esta subcuenta para ver cómo está creada. La subcuenta se crea, lógicamente, con un nombre y hay que identificar cuál es el cliente o el proveedor con el que está relacionado. Estos clientes y proveedores, que si no existen lo podemos dar de alta aquí, están en lo que llamamos una bolsa de NIF, es decir, una base de datos de clientes y proveedores que se compartirá entre las empresas, las hasta 3 empresas que llevemos con el ContaClub. De manera que si tenemos que crear Just Telecom en una empresa nueva, tendremos que decir que su cuenta va a ser, pero no tendremos que introducir sus datos porque esos los sacaremos de la bolsa de NIF. Cuando creamos una subcuenta, aparte de meter los datos habituales, permitimos ya introducir cuál va a ser la contrapartida habitual, el tipo de operación. En función del tipo de operación ya va a saber a qué impreso va a ir estos movimientos. Incluso la subcuenta de pago y el medio de pago normalmente utilizaremos con este proveedor o cliente. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve para que luego cuando estemos en el diario introduciendo asientos, todo sea mucho más ágil y mucho más rápido. Vamos a ver el ejemplo con esta cuenta de Just Telecom, que ya tiene asignado aquí la 62801 y ya tiene asignado una subcuenta de pago. Vamos a dejarla como está. Y, por ejemplo, vamos a coger la de Telefónica y aunque tiene esos datos, pues se los voy a quitar. Vamos a ver cómo sería cuando no tenemos esos datos. Guardamos esta cuenta sin la contrapartida, sin la subcuenta de pago. Nos vamos al diario y vamos a hacer un nuevo asiento. A la hora de introducir un nuevo asiento, nosotros no lo hacemos por el procedimiento de ir metiendo las cuentas manualmente y cargándolas en el debe o en el haber, sino que introducimos el cliente o el proveedor del cual se trata el asiento para que coja esos datos por defecto.
Entonces vamos a hacer el primer ejemplo con Yastel, que es la que teníamos bien configurada. Selecciono el proveedor. Voy a decir que el concepto es factura número. Él me recuerda los últimos conceptos y los va añadiendo. Tiene una base de datos de conceptos que yo también puedo cambiar. Introducimos el número de factura. Es importante tener en cuenta que en esta pantalla podemos ir exclusivamente con el teclado, no hace falta usar el ratón. Aquí tenemos un número de documento que lo podemos cubrir o no. Es un número que se va a quedar permanentemente ligado a este asiento. No utilizamos el número de asiento como número de documento porque el número de asiento varía. Podemos renumerar el diario, que es esta opción, para ordenarlo por fecha y entonces el número de asiento cambia. Si queremos tener un número que vaya ligado a este asiento para siempre, lo tenemos que introducir aquí en número de documento. Es el número que se suele utilizar para ponerlo en la factura y añadirlo luego al archivo, aunque nosotros esto es una técnica que consideramos un poco obsoleta y que con los medios actuales no es necesario, debido a las ventajas que ofrece la digitalización de archivos, etcétera, que veremos más adelante. Cuando confirmamos el número de documento, nos pasa a la pestaña de haber, porque estos son subcuentas de haber, y nos pregunta el importe, que va a ser el total de la factura. Digo 160 euros, confirmo, y despliega el cuadro de impuestos, donde yo iré rellenando los distintos tipos de IVA. Pero aquí todos esos datos están cubiertos, porque yo le había dicho que Jazz Telecom iba al 21%, que iba a esta contrapartida, entonces él ya ha calculado cuánto es la base imponible y ya aparece aquí todo cubierto. Solo tengo que confirmarlo, que si voy con el teclado es simplemente Alt-G de guardar y el asiento queda guardado. Vamos a ver la diferencia con un asiento de Telefónica. Voy a poner en la misma fecha Telefónica. Y Telefónica es la subcuenta en la cual yo he quitado la contrapartida, etcétera. Introduzco el mismo número de factura. Le digo que son 120 euros. Y aquí no me aparece cubierta la línea del IVA. Sí pone el IVA del 21 porque es el por defecto. Pero realmente, si Telefónica fuera normalmente al 10%, aquí tendría que cambiarlo. Y tampoco me pone la contrapartida. No me deja guardar este asiento porque faltan esos datos. Entonces yo le digo cuál es la contrapartida. Vamos a poner consumo de teléfono. El tipo de operación, que va a ser operaciones interiores de IVA deducible. Entonces ya selecciona que esto va al 347. Voy a decirle, por ejemplo, que el IVA es al 10% en lugar del 21%. Y aquí me dice que se han modificado los datos por defecto de Telefónica, que si los quiero guardar. Es decir, lo que me está preguntando es si quiero que estos sean los datos por defecto para Telefónica para los siguientes asientos, para que así ya no me lo pregunte. Yo le digo que sí, y el asiento se queda guardado. La siguiente vez que yo meta un asiento de Telefónica, será simplemente confirmarlo como he hecho con el de Yastel, porque ya los datos estarán guardados. Volvemos a la pestaña del plan contable, porque aparte de esto de las subcuentas que habíamos visto, también quería comentar que aquí se pueden consultar los porcentajes y crear nuevos porcentajes de IVA. Es importante que los porcentajes de IVA y los de IVA y recargo de equivalencia han de darse de alta poniendo como último dígito el porcentaje. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si no, no lo va a llevar correctamente a los impuestos. Bien, volvemos al diario. Una cosa que ya estamos observando aquí es que se van añadiendo aquí pestañas a medida que voy entrando en las distintas opciones. He estado en la opción de empresas y aquí está la pestaña de empresas. He estado viendo las cuentas, he estado viendo las subcuentas, estaba en el menú de asientos y ahora estaba en el de los impuestos. Todas las opciones de menú por las que yo voy entrando van creando una pestaña y esa pestaña se queda abierta. No se cierra hasta que yo cambie de empresa o salga del programa. ¿Por qué? Porque el programa asume que cuando yo entro en una opción es porque la uso con cierta frecuencia, entonces se queda abierta, para no tener que ir al menú constantemente. Vuelvo entonces a la pestaña de gestión de asientos y aquí podemos consultar los últimos asientos que hemos introducido, porque van apareciendo en la parte inferior en orden inverso. Es decir, el último asiento, que es el 13, es el que le he hecho a Telefónica. Aquí está. El anterior, que es el 12, es el que le he hecho a Yastel. Cuando yo clico en cualquiera de estos asientos, me lo pasa aquí para modificarlo. Si yo le doy a cancelar, se queda en blanco. También puedo venirme al diario. Aquí vemos que hay una serie de pestañas aquí a la izquierda. Puedo venir al diario. Si yo quiero buscar este asiento de Telefónica, pues con poner aquí Telefónica, pues aquí aparecería en el último Telefónica, que era este, que era el 13. Si yo le hago un doble clic, me vuelve al menú de los asientos para modificar este asiento en concreto.
Aquí en el diario yo puedo filtrar por más campos que por la descripción. De hecho, encima de cada una de estas columnas, como si fuera una hoja de Excel, yo puedo filtrar escribiendo parte de lo que quiero buscar. Es decir, si aquí en subcuenta pongo el 4, se me filtra a todos los movimientos de subcuentas que empiezan por 4. Si pongo el 1, el filtro se hace más estricto a las que empiezan por 41. También puedo filtrar en los importes, en las descripciones o añadir filtros aún más complejos. Puedo decirle que me muestre en el diario desde un asiento hasta un asiento o entre unas fechas o incluso por importes. Solo quiero ver asientos que tengan en el debe entre 10 y 100 euros. Aquí están. Todo para encontrar el que yo estoy buscando. También puedo consultar el mayor, el balance de sumas y saldos, el asiento de apertura, facturas, los asientos predefinidos. Todo esto en estas distintas pestañas, independientemente de que ahora vuelva a los asientos y esté con esta factura de Telefónica, que es lo último que había hecho, que le había hecho un doble clic para modificarla. Vamos a coger la factura de Yastel que habíamos hecho anteriormente, que era la que estaba totalmente configurada, y vamos a comprobar que cuando hacemos un asiento, podemos también marcar el pago simultáneamente. Yo me vengo al cuadro de impuestos de este asiento, donde estaban las bases imponibles y los IVAs, y le digo que me genere el asiento de pago. Entonces él hace un pago, ¿a qué cuenta? A la cuenta del banco que estaba puesta en Yastel por defecto y con el medio de pago que estaba puesto por defecto. Yo le doy a guardar y ahora el asiento de Yastel, pues como quien dice, ha engordado. Ya no consta solo de los movimientos que cargaban la cuenta de Yastel y la del IVA y la del gasto, sino que también descargan la cuenta de Yastel contra la del banco. Esa manera de apuntar el pago, lógicamente solo sirve para pagos que se hacen inmediatos, pagos por caja mayoritariamente, porque lo hace por el total del importe y en la misma fecha que la factura, en la misma fecha en la que estamos haciendo el asiento de la factura. ¿Cómo hacer para pagos más completos, que vayan diferidos, que vayan en veces? Pues para eso tenemos otra opción que es la de los vencimientos. Para no hacer un asiento nuevo, voy a irme al asiento de Telefónica, que no le había hecho el pago, me voy al cuadro de impuestos también, pero esta vez en vez de marcar aquí generar asiento pago, que además en el caso de Telefónica tendría que introducir el banco porque no estaba en la definición de la subcuenta, porque yo lo había quitado, si recordáis, en lugar de hacer generar asiento pago voy a hacer vencimientos. Vencimientos me avisa que se va a guardar el asiento y aquí lo que me pregunta es con qué cuenta se va a saldar. Vamos a poner también BBVA y los distintos pagos que voy a hacer. Voy a hacer, por ejemplo, un pago parcial por caja que va a vencer el mismo día de la factura, el día 8 de enero, por un importe de 20 euros. Y los 100 restantes los voy a hacer a través del BBVA. Va a ser una semana después, el día 15. Y yo me guardo estos vencimientos. Ahí están. El vencimiento se queda guardado. ¿Dónde puedo yo consultar los vencimientos pendientes? ¿Dónde puedo consultar las facturas que están pendientes de pago? Bueno, pues ahí tenemos este módulo de control de pagos y cobros. Cuando yo entro en control pagos cobros, digo que actualice datos, aquí me muestra todas las facturas que están pendientes de pagar, que están pagadas o que tienen pagos parciales. Voy a buscar la factura de Telefónica, pero en vez de buscarla desde aquí, la voy a buscar desde los vencimientos. Es decir, yo aquí puedo coger cualquiera de estas facturas, la factura de Telefónica en concreto es esta de 120 euros, pero yo puedo coger una factura, por ejemplo, esta que está sin pagar, darle con el botón derecho y decir que la pago. No, perdón, esta no porque tiene vencimientos, esta. Pagar factura. Es otra factura de Telefónica casualmente, pero no es la misma de antes. Puedo pagarla por el total o puedo hacer un pago parcial. Puedo decir que aquí pago 50 euros por caja. Ahora esta factura ya es una factura de pago parcial. Restan 1160. Esto lo utilizaría para hacer pagos parciales o pagos totales de las facturas. Las que tienen vencimientos, esas las tengo aquí esta opción de mostrar los vencimientos. Le digo en qué periodicidad quiero verlos de este mes. Muestro datos y aquí, pues aparte de un vencimiento que había de antes, pues aquí están los dos vencimientos de Telefónica que yo había comentado.
el de 20 euros que se pagan por caja y el de 100 euros que se pagan por banco. Entonces yo aquí puedo apuntar los vencimientos, puedo hacer pagos parciales, puedo controlar qué facturas me quedan pendientes de pagar, etcétera. Bien, esto es muy importante también de cara a la nueva normativa del IVA de caja. Puesto que ahora el tema de la deducción o la repercusión del IVA, pues si el proveedor está en criterio de caja o si la propia empresa de la que estamos haciendo la contabilidad está en criterio de caja, pues eso solo puede hacerse no en la fecha de emisión de la factura, sino en la fecha del cobro o del pago de la factura. Eso nos lleva a otra duda. ¿Cómo identificamos que estamos trabajando en criterio de caja o no? Bueno, eso se hace cuando se genera la empresa, cuando se crea el ejercicio, se le dice si estamos en criterio de caja o no, y a nivel de subcuentas, un proveedor, por ejemplo este Yastel que teníamos aquí, es en esta pestaña donde marcamos si el proveedor está en el criterio de caja o no. Porque aunque nuestra empresa no esté en criterio de caja, el proveedor sí puede estarlo. De ahí que sea muy importante todo este tema de los cobros, pagos, de decir cuándo cobramos una factura, cuándo la pagamos, etcétera. Bien, más cosas dentro de la gestión de asientos. Podemos cerrar el ejercicio, invertir el cierre. Podemos también un asiento cualquiera eliminarlo, un asiento que tengamos en pantalla. Podemos buscar descuadres, asientos que estén descuadrados. El programa no deja realmente guardar un asiento descuadrado, pero como admitimos la introducción de datos externos, como veremos luego, es posible que vengan descuadrados en origen y aquí podríamos buscar esos descuadres. Descuadres entre debe haber o descuadres entre base, IVA, etcétera. Podemos hacer regularizaciones de IVA, como comentamos antes, renumerar el diario para ordenarlo por fecha. Vamos a ver más opciones del programa. Como ya tenemos asientos en el diario, vamos a irnos a los informes. Informes, aquí podemos sacar todo tipo de balances. Vamos a sacar, por ejemplo, un mayor. Todos los informes siempre van a aparecer en pantalla y una vez que los tengamos en pantalla, el programa nos da opción de imprimirlo, nos da opción de guardarlo, de enviarlo por email. A la hora de guardarlo y enviarlo por email, como va a generar un archivo, nosotros podemos seleccionar entre varios tipos de archivo. Aquí hay dos que son particularmente interesantes. Uno es el de hoja de cálculo, XLS, que es el formato de hojas de cálculo anterior a 2007, y XLSX, posterior a 2007, y también el PDF. La ventaja de la hoja de cálculo es que es editable, la ventaja del PDF es que es muy difícil de editar sin que se note, es un archivo bastante cerrado. También estos informes, estos balances, permiten distintas configuraciones. Normalmente va a preguntar entre qué fechas y entre qué cuentas, pero al mismo tiempo se pueden personalizar, por ejemplo, un balance de situación. Podemos decir que nos lo saque en el formato oficial. Que sería este. O podemos decir que nos muestre también un desglose a nivel de su cuenta. También podemos sacarlo con comparativos con el ejercicio anterior. Es decir, cada uno de estos informes se puede personalizar bastante. Aquí está. Tenemos todo este tipo de informes que continuamente pues vamos ampliando. También podemos hacer amortizaciones. Para hacer amortizaciones primero tenemos que crear el bien que vamos a amortizar. Y aquí vamos a dar una descripción. Vamos a suponer que compramos un tractor. Bueno, no voy a cubrir todos estos datos porque sería decirle pues a quién se lo hemos comprado, por qué importe y en qué cuenta se va a amortizar, etcétera. Lo que interesa, porque esto es simplemente datos, lo que interesa es hacer la simulación de la amortización y decidir qué cuadro de amortización es el que vamos a aplicarle a este bien. Elegimos qué tipo de amortización, en este caso vamos a hacer la lineal, cuánto es el valor a amortizar. Si hubiera cubierto los datos en la otra pantalla no sería necesario, ya me lo calcularía él. Aquí tenemos que tener que decir los porcentajes y la periodicidad que vamos a utilizar para esta amortización. El programa tiene una tabla, que es la tabla de coeficientes de amortización, que es una tabla oficial, y aquí en función del bien nos va a decir cuánto es la periodicidad máxima y cuánto es el porcentaje máximo. Como esto era un tractor, pues lo tengo por aquí cerquita, tractores y sus accesorios. Máximo 18 años, máximo 12%. Calculamos la amortización para esa periodicidad, pero yo puedo variarlo. Yo puedo decir, en vez de al 12%, quiero amortizarlo al 10%. Recalculamos la amortización, lógicamente sale algún año más,
y digo, bien, me quedo con este cuadro. Yo lo guardo, los datos se han guardado, y aquí tengo ya un bien para amortizar, que es el tractor este. Cuando yo quiero generar los asientos de amortización, me muestra los bienes que tengo para amortizar, yo lo selecciono y le digo qué periodicidad quiero aplicar a la amortización. Si quiero que sea semestral, si quiero que sea trimestral, anual, etcétera. Y simplemente marcando esto me genera los asientos. Él ya me avisa que el asiento se hará con fecha del último día de cada mes. Aquí, lógicamente, si le doy a generar asientos me dirá que no, porque no le he dicho a qué cuentas tiene que ir ni nada, pero sería así de sencillo. Vistas las amortizaciones, vamos a volver nuevamente al tema de la introducción de asientos. Y en la introducción de asientos, aparte que hemos visto el procedimiento normal, tenemos un par de utilidades enfocadas a agilizar la introducción de los asientos, que pretenden automatizar lo máximo posible la contabilidad. Aquí dentro de ContaClub, una de esas utilidades es el PIN Scan y otra es la introducción de extractos bancarios a través de la norma 43. Y tenemos una tercera que sería la introducción de hojas de Excel. Vamos a verlas poco a poco. Vamos a volver al diario y a coger uno de estos asientos que tenemos por aquí, este mismo. Cuando yo selecciono un asiento, aquí aparece un visor de facturas, puedo ocultarlo, mostrarlo. Este visor de facturas a lo que se refiere es a que una imagen de una factura yo la puedo grapar al asiento. ¿Cómo grapo yo una imagen a la factura? Pues simplemente con el botón este de grapar imagen, selecciono de una carpeta una imagen, aunque sea una imagen cualquiera, no tiene por qué ser una factura, pero bueno, ya que tengo aquí un par de facturas, voy a coger por ejemplo esta factura, le hago doble clic y aquí me la añade. Estoy añadiendo una factura de Yastel que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, el procedimiento es el mismo. Cuando yo guardo esto, ese asiento, como digo, se queda grapado a esa imagen. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que cuando estoy repasando el diario como estaba aquí, cuando yo clico para ver esa factura, perdón, que no es la misma. Aquí está. Pues me aparece la factura en pantalla. No tengo que irme al archivador a buscarla, a ver dónde está, ni nada. El grapado de imagen se puede hacer como acabo de hacer yo ahora, posterior al asiento. Es decir, yo tengo un asiento grabado y entonces cojo y le añado una imagen. Pero también se puede hacer previo, es decir, puedo hacer los asientos a partir de la imagen. Eso es lo que se hace en PIMScan. PIMScan lo que me permite es traerme archivos de imagen. Esos archivos yo puedo escanearlos o puedo importarlos de una carpeta. Voy a decir que voy a traerme una factura recibida y me traigo, por ejemplo, ya tenía esta de Yastel, me traigo aquí una de Telefónica. Aquí está. Esta factura que tengo aquí en pantalla, que le puedo aplicar un zoom si la quiero ampliar o reducir. ¿Cómo la convierto yo en un asiento? Bueno, pues las imágenes que yo he escaneado, que he importado, aparecen aquí a la izquierda y aquí a la derecha aparecen sus datos. Le hago doble clic al dato y aquí me aparece el asiento. El asiento que aparece en blanco para que yo lo rellene. Entonces yo lo relleno como si estuviera en el menú del diario. Le digo que su cuenta es, esto es Telefónica. Me pregunta si quiero aplicar los datos de Telefónica, le digo que sí, para que así me coja la contrapartida y el IVA. Introduzco el número de factura, tal cual lo veo ahí en pantalla, es la TA 333, bueno, no voy a entrar en mucho detalle. La fecha de operación, que es del 7 de marzo. A ver, febrero, marzo, 7 de marzo. Y el importe de la factura, aquí está 34,13. Ya con ese importe me calcula cuánto es la base imponible, el IVA, etcétera. Yo esta factura la guardo. Y si ahora me vengo al diario, voy a salirme de PIMScan. Aquí estoy en el diario y la factura en cuestión,
Vamos a ver si me acuerdo que era la TA333, aquí está. Le hago doble clic y aquí me aparece el asiento con la imagen. Es decir, son dos formas de hacerlo. O me traigo las imágenes y hago los asientos a partir de la imagen, o hago el asiento y luego le añado la imagen. Esto es lo que es PIMEscan. Otra manera de traernos documentación sería añadir la documentación a nivel de empresa. Dentro del mantenimiento de empresas, donde vimos que se seleccionaba una empresa, yo me abro una empresa y aquí tengo una gestión de documentos. Yo aquí también puedo añadirle archivos. Aquí no ya solo archivos de imágenes, sino que puedo añadir cualquier tipo de documento. Puedo coger, por ejemplo, una hoja de Excel y añadirla. Tengo que darle un nombre, vamos a llamarlo liquidación enero. Ese documento se queda aquí agregado. ¿Para qué me sirve esto? Pues puedo añadir, por ejemplo, las escrituras de la empresa, los contratos, reclamaciones de Hacienda, impresos del ayuntamiento, 1001 cosas que yo quiera tener de esa empresa aquí a mano para no tener que irme nuevamente al archivador. Bueno, visto el tema de la documentación, vamos a ver la introducción de asientos, como comenté antes, a partir de hojas de Excel y a partir de extractos bancarios. Eso se hace en la opción de enlaces. Dentro de enlaces, el enlace de la norma 43 se haría desde aquí. ¿Qué es la norma 43? Para quien no lo conozca. Bueno, la norma 43 es un estándar bancario de extractos. Es decir, un extracto en norma 43 tiene el mismo formato independientemente de que sea pues el Banco Hispanoamericano o el Banco Herrero, por nombrar dos bancos que ya no existen. ¿En qué consiste el extracto en norma 43? Pues es un archivo. Es un archivo que nos facilita el banco o que nos descargamos de su página web. Para poder incorporarlo, lo único que tenemos es que clicar en la opción de cargar fichero y decir en dónde está ese archivo. Yo aquí tengo algún archivo en norma 43, lo abro y aquí me aparece en pantalla. Este es el extracto tal cual viene en el fichero. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues lo que tengo que hacer es ir metiendo las contrapartidas. Si yo digo que estos son servicios bancarios, pues lo voy poniendo aquí. Servicios bancarios. Si digo que esto es un pago de Yastel, es decir, lo que coincida que tenga que ser este movimiento, a qué contrapartida va, la voy rellenando y así lo voy contabilizando. ¿Por qué esto es una ventaja? Pues porque no tengo que andarme con el papel, porque este extracto yo estoy aquí trabajando como quien dice en borrador, es decir, lo voy cubriendo, puedo pararlo y continuar más tarde, y porque tengo aquí a la vista el importe y todos los datos, y con este botón yo puedo buscar subcuentas en función del importe que venga o cambiar el filtro que esté entre unas fechas determinadas. Es decir, puedo buscarme la manera de dar con el origen de este ingreso o de este gasto. Y de esa manera encontrar rápidamente la contrapartida que tengo que asignar aquí. Bien, esto es la opción de la norma 43. El inconveniente de esto es que requiere que nuestro banco nos permita entrar en la banca online y descargarlo o que nos lo envíe. Pero vamos, normalmente todos los bancos lo permiten y sin cargo añadido. Otra opción de enlace es los ficheros de Excel. Los ficheros de Excel los utilizaremos no para los extractos bancarios, sino para las facturas. Aquí tengo un fichero de Excel de ejemplo, que lo he cargado. ¿Qué es lo que nos tiene que venir en este fichero? Pues nos tiene que venir la información de la factura, la información que nosotros necesitamos para hacer el asiento. Es decir, como mínimo el CIF si son facturas emitidas del cliente, si son facturas recibidas del proveedor. Nos tiene que venir también la fecha en la que se ha emitido esta factura, las bases imponibles, los IVAs. Este fichero de Excel puede ser un fichero que hayamos creado a mano o que lo haya creado un programa. Lógicamente va a tener un formato determinado. La primera vez que nos venga tendremos que configurarlo. ¿Qué es configurar? Aquí, como es la primera vez, nos dice que no corresponde con la configuración y nos la presenta en blanco. Configurar significa decirle cada uno de los datos que nosotros necesitamos en qué columna de este fichero está. Es decir, por ejemplo, la fecha de la factura es esta columna. Entonces yo me cojo cualquier fecha y la arrastro ahí. Ahora él ya sabe en qué columna tiene que buscar las fechas. ¿La base del IVA dónde está? Pues es esta de aquí. Cojo una cualquiera y la arrastro. También le tengo que decir dónde acaba la cabecera, que sería aquí, cuál es el número de factura, etcétera. Y ya con estos datos él va a generar los asientos. ¿Cómo sabe él qué asiento tiene que generar?
Bueno, pues porque él se basa en el CIF. Por eso es tan importante que venga el CIF del cliente o del proveedor. Cuando él encuentra el CIF, busca este CIF en las subcuentas y como vimos antes en el menú de subcuentas, ahí se encuentra también la contrapartida. Con lo cual ya tiene todos los datos que necesita para hacer el asiento. Porque la fecha, el número de factura, el IVA, todo eso lo va a sacar de la Excel. Bueno, pues esta es la manera de introducir datos en Excel que nos permite introducir facturas emitidas, facturas recibidas y liquidaciones de caja. Dentro de enlaces tenemos alguna opción más que voy a explicar brevemente. La opción de traer mis facturas es traerse las facturas de un programa de facturación propio nuestro del Club del Asesor. Al mismo tiempo que hay una opción aquí también para traerse asientos de otras contabilidades, como por ejemplo del ContaPlus o del ContaWin. Bueno, no vamos a entrar en detalle de mucho eso. Cuando se produzca la necesidad, lo mejor es entrar y comprobar cómo funciona, pero realmente es traerse los datos de una contabilidad externa. Nos pregunta la ruta en la que está y se traen los asientos. Hay otra utilidad aquí en los enlaces que es el formulario de ingresos y gastos. Este formulario lo que pretende es agilizar un poco la introducción de las facturas. Es decir, para introducir facturas todas seguidas, pues tener que andarse desde el menú del diario a lo mejor puede ser un poco más engorroso. Aquí nos permite introducir los datos de una manera un poco más rápida. Pero bueno, es un poco probarlo y ver cuál es la opción que mejor se adapta a las necesidades. Y por último, pues mirar aquí la configuración es simplemente para cambiar el aspecto visual del programa. Un menú de ayuda, aunque es importante recalcar que hay una ayuda permanentemente en pantalla que está relacionada con la pantalla en la que estamos. Es decir, si estamos introduciendo asientos nos sale la pantalla de los asientos. Si estamos en el plan contable nos sale la ayuda del plan contable. Recurrir a la ayuda en la que hay vídeos, hay explicaciones. Al ser online nosotros la vamos actualizando continuamente. Y respecto a las actualizaciones del programa, decir que cuando se entra al programa, el programa verifica en Internet si hay alguna actualización y avisa para que el usuario se la descargue y actualice su programa. Como sabéis, las actualizaciones son totalmente gratuitas. Pues nada más, animaros a que trabajéis con el programa y que le saquéis rendimiento. Muchas gracias.